Aclaración, no somos expertos ni profesionales, solo pretendemos crear un espacio para la libertad de expresión, pasarlo bien y compartir con vosotros temas que nos hagan reflexionar un poquillo. Todas las referencias posibles serán aportadas en la caja de descripción. Saludos, socios. Pero usted debe temer a la muerte tanto como yo. Y a la falta de un Dios. Tenemos que morir. Pero a su debido tiempo. La muerte solo deja de atemorizar cuando se ha consumado la vida. ¿Usted ha consumado su vida? Y ha alcanzado grandes logros. ¿Pero ha vivido su vida? ¿O ha sido vivido por ella? Muy buenas a todos, bienvenidos a la inauguración de este primer programa de podcast. Yo soy Rocío y está en el Rincón de la Parresía, que como su propio nombre indica, es un lugar donde podéis hablar sin tapujos y con libertad sobre cualquier tema que nos resulte interesante. Y qué mejor tema en esta ocasión de celebración del nacimiento de este retoño podcasteril que el tema de la muerte. Tema que de hecho propuso mi compañero de charla y quien nos acompañará con sus interesantes aportaciones y opiniones sobre este tema y futuro. Si le parece y si sale bien esto, ¿no? AJ, saluda. Muy buenas a todos. Cabe aclarar que no somos profesionales ni expertos, solo diría que curiosos y de un pensamiento inquieto, ¿no? AJ. Totalmente cierto, coincido contigo. Vale. En fin, es un tema espinoso, pero no hay que asustarse sobre el tema de la muerte, sino que hay que hablar sobre ese tema con toda la naturalidad del mundo, porque, como todos sabemos, aunque muchos no queramos aceptarlo, la muerte es el fenómeno más natural y inevitable que existe. Entonces, la estructura de este programa va a ser un pequeño recorrido histórico del concepto y el significado de la muerte en la época de los neandertales, la cultura egipcia y la griega, algunas perspectivas filosóficas que han tocado el tema y la muerte en la actualidad. ¿Cuándo sabemos cuando una persona está muerta? Porque parece una obviedad, pero no lo es tanto. Es un tema inquietante, pero que es bastante interesante. Empezamos con el recorrido histórico. A ver, sobre los neandertales, he estado buscando un montón de cosas y la verdad es que no he encontrado tanto. Y los artículos que he encontrado son bastante recientes, sobre 2018. ¿Tú qué cosas encontré interesantes, AJ? Es curioso que ya nuestros ancestros tenían la muerte como un concepto que formaba parte de su vida diaria. La construcción de los dólmenes, los menhires. Ya en esa época había monumentos hacia la muerte y los ritos que tenían sus pequeños ritos funerarios que consistía en poner al cuerpo o boca abajo o en posición fetal, como despidiéndote de la forma que entras en la misma posición, y se le otorgaba su ajuar, que eran sus pertenencias, lo que más utilizaba. Sus efectos personales eran armas, joyas, comida. Se enterraba para que de alguna forma le hiciese compañía en la nueva vida que les tienen. Sí, es que es muy curioso. Yo los artículos que he visto es que como que siempre se ha tenido a los neandertales como si fueran una especie de bestias, como si no tuvieran un mundo simbólico en su cultura. Y como dices, ¿no? Eso se habrá descubierto hace poco, que sí que tenía sus rituales y su simbología a la hora de... Claro, totalmente. ¿Sabes un dato curioso sobre eso? Dime. Como conocerás ya, Antequera está en Málaga. Sí. Ahí hay uno de los dólmenes mejor conservados y más importantes de Europa, es el de allí. Pues curiosamente todos los dólmenes tienen la misma orientación, da igual el punto del mundo, pero eso es curioso. Todos los dólmenes que hay allí están orientados hacia una montaña y todos hacia la misma. Los dólmenes que son una especie de estructura en bloques de piedra mega gigantes colocados en hilera y luego otros encima colocados tumbados en posición horizontal y forman una especie de construcción exclusivamente de bloques de piedra. Pues ahí se han encontrado cementerios de 47 personas y luego el concepto que tenían
de la familia, de enterramientos, 2 personas, una madre y un hijo en una misma bolsa de cuero. Es curioso. Sí, yo de hecho he encontrado en uno de los artículos que tenían preocupación por la atención médica de los otros, aunque incluso uno de ellos ya no fuera útil para el grupo, ¿no? Lo han descubierto porque en el esqueleto han encontrado como una especie de signo de que ha sido curado de una enfermedad que en esa época podría haber muerto si no le hubieran dado masajes, si no hubiera tenido atención de otra persona ajena. Así que me parece curioso porque sí que tenían, ¿sabes? No se diferenciaban tanto de nosotros a la hora de sobrevivir en un grupo. Mismo concepto social que nosotros. Eran una sociedad y eran conscientes de que cada miembro de la sociedad era lo que los formaba. Entonces digamos que su concepto de la muerte era parecido, ¿no? Enterraban a los de su clan y tenían respeto, ¿no? Por eso. Sí, y no solo eso, tenían un concepto religioso de la muerte. Sus dioses, que eran dioses muy pobres, eran sobre todo estatuillas de la fertilidad, la caza. Es lo más cercano al concepto divino que tenían ellos en su época. Pues que es muy curioso, que sin tener, yo que sé, una cultura desarrollada o un lenguaje tan desarrollado, ya tengan esa necesidad, ¿no? De tener ahí un dios que lo ampare en la muerte, por lo menos. Y no solo eso, también tenían rituales de caza, eran conscientes del concepto alma. Almas, ¿no? De los animales. Exactamente. Pintaban los toros, búfalos, jabalí, lo que tuviera cada uno en su sitio para cazar, lo pintaban con la intención de conectar con el alma de ese ser. Sí, de hecho también he escuchado que las pinturas rupestres estaban hechas de una manera muy específica, que ellos sabían que esas pinturas iban a durar muchísimo tiempo, como para querer transmitir algo. Exactamente, y con materiales muy, muy básicos, muy simples, poco elaborados, por así decirlo. Vale, pues entonces, AJ, tú que me propusiste específicamente estas 3 culturas, así por así decirlo, estas 3 concepciones, la de los neandertales, los egipcios y los griegos, ¿cómo conectaría, para seguir con el podcast, los neandertales con los egipcios? Para continuar en el índice. El ajuar está presente en las 2. Y sobre los egipcios, bueno, es que en este tema yo creo que por tu parte nos podríamos tirar aquí 5 horas hablando de los egipcios, ¿no? Porque es que aparte todas las cosas que se puedan decir de la muerte tiene que ver en realidad con toda la cultura en general, ¿no? Y la política incluso. Totalmente, de hecho a día de hoy podríamos conectar prácticamente cualquier aspecto de nuestra sociedad con el de los egipcios. Pues bueno, ¿qué nos cuentas de los egipcios? Yo aquí la verdad es que no he buscado mucho porque sabía que tenía que deleitarme con lo que nos iba a traer. Esto de la muerte, que era tan elaborado, son los primeros que ya no hablan de un juicio después de la muerte, de que nuestra alma tiene que someterse a una prueba, a una especie de examen. Y la verdad es que el concepto que ellos tienen era brutal. Tenían su dios de la muerte, su juicio, eran maravillosos. Pero no podemos hablar de lo que hay después de la vida sin hablar un poco antes de cómo se preparaban ellos para la muerte. Hombre, por supuesto. ¿Cómo era el ritual? Porque, por ejemplo, el de los griegos era, vamos, muchísimo. El de los egipcios era mega elaborado. La momificación es un proceso curioso y muy muy complejo. Se sacaban los órganos porque sabían que los órganos son perecederos y lo que haría sería podrir el cuerpo. Para sacarlos lo que hacía es que se hacía una pequeña incisión, no tan pequeña, en el abdomen, y se sacaban el estómago, el hígado, los pulmones y los intestinos. Cada órgano de esos, el corazón se dejaba obviamente porque era necesario para el juicio de Anubis, y los riñones se dejaban porque se ve que no importaban. Pues vaya discriminación ahí más, ¿no? Es que no entiendo por qué dejaban los riñones. Es raro. Es rarísimo. Pero es que luego, al sacar los órganos, se sometían a un proceso de lavado en vino de palma, se deshidrataban y se guardaban en 4 vasos canopes. Y es curioso que cada órgano iba en un vaso diferente. El vaso, cada uno tenía su nombre, su cabeza de dios, y cada dios tenía un órgano, por así decirlo. Por ejemplo, el estómago se guardaba en Duamutef, con cabeza de chacal. Y como dato curioso, Duanutef significa en egipcio el que adora a su madre. Los 4 vasos canopes eran Duanutef, Amset, Api y Kef-Snuf. 4 hijos de Horus, según la mitología egipcia. En Amset, que tenía cabeza de humano, se guardaba el hígado. En Api, que ese era el que hacía que creciera y disminuyera el cauce del Nilo, ese es otro. Este Api es un babuino, y en él se guardaban los pulmones. Y en Kef-Snuf, que es la cabeza del halcón, se guardan los intestinos. Pero a ver, yo tengo una duda. Si esto que es tan entreversado y se ve que tiene tanta simbología, ¿no? ¿Se hacía con absolutamente todos los cadáveres? ¿O solo no, con...?
solo Claro. con los faraones. Claro. El egipcio de a pie iba a una fosa común. Hola. Es el único problema de Egipto. La diferencia de clases sociales era muy gore. Ya ves. Bueno, pues continúa. ¿Qué más hacía? Porque tengo entendido que le sacaban el cerebro por la nariz o algo así. Sí, totalmente. Se agrandaba el orificio, se hacía un puré con el cerebro y trozo a trozo se sacaba. Porque no era importante, se desechaba. No, ni se lavaba, no tenía ningún tipo de tratamiento, era desecho. Pero había que sacarlo porque contribuía a la putrefacción del cuerpo. Luego, es que es muy gore todo. No te Lo que cortes. hacían... Sí. ¿Soy explícito? Sí, sélo, no pasa nada. Se cogía el cuerpo, se abría, se lavaba con perfume, vino de palma, varias esencias que tenían ellos, y lo que hacían es algo así como curar un jamón, Sí. pero literalmente, además que una momia no es una cosa que se haga en un día, tardaba unos 40 días en secarse. Ujú. Cogían y rellenaban el cuerpo con natrón, que es ¿Eso un qué? tipo de sal. Ah. De hecho, natrón viene de una palabra egipcia que significa puro o divino. Lo que hacían es que rellenaban el cuerpo de sal, lo cubrían de sal para que se quedara sequito, y a los 40 días lo sacaban de la sal y ya empezaba a rellenar el cuerpo con lino, en bolsitas pequeñas, serrín, arena, lo que tuvieran a mano, y todo para adentro. Y ya ahí, una vez que estaba el cuerpo ya preparado para ser momificado, se cogía en vendas de lino y se iba envolviendo a la momia completamente. De hecho, en muchos de ellos, en los más ricos sobre todo, se metían pequeñas piedras de lapislázuli, joyas, y en la parte del corazón un escarabajo tallado de oro, de madera, de piedra, según el faraón, que resimbolizaba al dios Kepri, para que velase por el corazón del difunto. Todo eso no lo hacían por hacer, tenía su porqué. Ellos creían que tenían el Ba y el Ka. El Ka es la energía vital de la persona, es lo que diferencia a un vivo de un muerto. Y el Ba es el alma. ¿Qué pasa? Que ellos tenían que hacer, una vez muertos, tenían que hacer un proceso súper difícil. Y el sarcófago tenía la cara del faraón para que su Ba, que se representaba con un cuerpo de ave, y la cabeza del susodicho faraón, tenía que hacer el viaje hasta el juicio de Anubis, pesaba su corazón, veía los pecados, hacía una serie de confesiones negativas que se le llamaba, en plan, no he dejado pasar hambre a nadie, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Y Anubis pesaba el juicio en una balanza, mientras Thoth, que era el dios de la sabiduría, apuntaba el veredicto del juicio. La prueba era muy simple. El corazón no pesaba. Pesaba en función del pecado del faraón. Y se ponía en una balanza con una pluma. Si la pluma pesaba más, podría entrar en la vida eterna. Y si el corazón pesaba más que la pluma, te devoraba Amit, que era un engendro con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y muchas partes de otros bichos. Y ahí te quedabas. Madre mía, o sea, no tenían la concepción esa de... Tenía el corazón enorme, era tan bueno que vamos, no le cabía el corazón en el pecho, ¿no? Tenían ese concepto, pero no como nosotros. Lo malo es que el corazón te pesase, porque todo lo malo que hicieras te iba al corazón. Como los donos a las cartucheras, pues ellos igual. Claro. Sí, lo entiendo, es como también las cosas pesan en el corazón cuando son Exactamente. malas, ¿no? Claro, Para los egipcios, más que un corazón grande, sería un corazón liviano. claro. Como un globo, ¿no? Grande pero liviano. Exactamente, pero sin helio. Pues sí que está interesante, ¿eh? Luego, después de todo ese proceso que pasaba el Ba, volvía. ¿Y qué hacía? Necesitaba volver a encontrarse con su Ka, que como hemos dicho antes era la energía vital. Y para ello, en el sarcófago del susodicho, se tallaba la cara para que el Ba se reconociese y no se fuese al cuerpo de otra persona. Cuando las dos volvían, se unían en las estrellas, que es muy romántico todo, el Ka y el Ba, y se formaba la J en letras españolas. Pero la pronunciación era Ankh, se representaba como un ibis. Era algo, esa palabra solo se utilizaba para cosas fúnebres. Solo simboliza la unión del Ka y el Ba en la vida eterna. Es que es complicado, ¿eh? Es muy complicado, pero es que lo curioso es que has visto que a los egipcios se le enterraba con su armas, joyas, juguetes, comida. La comida no era para que comiese el egipcio, no se alimentaba de la comida física, se alimentaba del Ka de la comida. Que la comida tenía también su energía vital. Como su alma, ¿no? Sí, pero en un grado menor. Eso es que también es curiosísimo. Y luego, por supuesto, su dios Anubis.
Los hijos de Anubis eran los chacales. De hecho, las leyes egipcias eran un poco extrañas, porque si un faraón molía a palos a cualquier persona, obviamente ni había caso siquiera, pero si cualquier egipcio, incluido un faraón, se atrevía a maltratar a un gato, que era la representación de la diosa Bastet, ¿para qué quería más? Ese ya no entraba al inframundo. Aunque fuera un faraón. Aunque fuera un faraón, ni siquiera los faraones pueden burlar las leyes de los dioses. Madre mía. Y eso que se consideraban ellos mismos divinos. Por eso la endogamia en Egipto. Claro. No podían mezclar sangre de Dios con sangre de personas. Entonces se casaban entre los faraones. Exactamente, y no entre los faraones, entre hermanos. Ah, peor todavía, ¿no? Sí, de hecho, los dioses eran endogámicos también. Por ejemplo, Osiris, el dios de la resurrección, estaba casado con su hermana Isis. ¿Y no llegaron a descubrir ese problema que hay a la hora de reproducirse con familiares tan cercanos? En Tutankamón se vio claramente que no era sano. Se cree que tenía algo así similar a la enfermedad de los huesos de cristal. Y luego seguramente hubiesen muchos más faraones que tuviesen algún tipo de problema por la endogamia. Claro, porque ese tipo de problemas puede ser físico, pero también mental, ¿no? Exactamente. Y eso a la hora de gobernar un pueblo te puede dar problemas. Sí, sobre todo cuando el pueblo no tiene ni voz ni voto en tu mandamiento. Exacto. Si tú haces una locura, pues el pueblo la acepta y ya está. Pues entonces todavía tenemos que hacer otro programa de una conversación que dejamos pendiente de qué sociedad era mejor, si la egipcia o la griega, porque esto me interesa para sacártelo en ese tema. La egipcia claramente, pero si quieres debatir te dejo, eres libre. No, lo mejor vamos a ceñirnos y ya lo guardamos para otro momento. Pero por lo que estás diciendo, eso de tener a una persona que es potencialmente inestable mental al cargo absoluto de un pueblo me parece peligroso. Es peligroso. Pero Calígula no estaba mejor tampoco, ¿eh? Bueno, hay de todo. Ya lo apuntaremos para otro día. ¿Algo más que decir sobre los egipcios? ¿Sí, no? Pues poco más. No veo tampoco, para no extendernos mucho, yo creo que con lo que hemos hablado un poco de los egipcios, el concepto más o menos queda claro. Sí, clarísimo. Y eso, y que la gente de a pie, pues que se buscaran la vida, ¿no? A un foso común y ya está, que no tenían... Totalmente. Y por supuesto, si eras pobre, si un chacal venía y te quitaba la comida, te aguantaba, aunque no tuviera. Ojo. Porque los chacales eran hijos de Anubis. Si tenías ese detalle con ellos de no maltratarlos y dejar que te quitaran la comida, creían que Anubis los miraría bien a la hora de hacer el juicio. Bien. El tráfico de gatos, como dato curioso, era pena de muerte. Sí, fíjate que yo había oído algo, no sé si te lo he comentado alguna vez, de que incluso en las guerras, entre ellos creo, o no sé, que ponían como Sí. a los gatos en la primera fila porque así sabían que no le iban a atacar. Esto fue una jugarreta muy sucia de los persas, que se dieron cuenta que no vencían a los egipcios, y lo que hicieron es atar gatos a los escudos. Eso, madre mía. Me gustaría por una mirilla y a ese momento y ver cómo hombres fuertes con los escudazos llevando gatitos en los escudos. Pero eran hijos de Bastet, la diosa que guardaba el inframundo. Claro. El gato era muy importante y estaba muy relacionado con la muerte porque Bastet, al ser la diosa más, cuando se cabreaba, era la más peligrosa. Nadie, ningún dios podía rechistarle. Pues por eso la pusieron a guardar el inframundo. Y si te dedicas a masacrar a su hijo o a tratarlos mal, pues bien no vas a caer en el juicio. Ya ves. Pero claro, ellos no creerían en eso, ¿no? Cuando ellos mismos los ponían a los escudos. Ellos no eran los que los ponían en los escudos, Eran fueron los persas. Sí, vale. Qué interesante. Porque sabían de ese punto débil de los egipcios. Una buena estrategia, ¿eh? Los egipcios ahí básicamente se dejaron masacrar. Sí, o sea, le funcionó, ¿no? Eso de... Les funcionó a las mil maravillas. Madre mía. Tú ten en cuenta que para los egipcios la vida después de la muerte era la buena. Esto era un ensayo. Le importó más su vida eterna que la mortal. Siguiendo su línea de pensamiento tiene sentido. Hombre, claro, si te pintan que hay un mundo en otra parte que es mucho mejor, donde está gobernado por dioses que son sabios y son la divinidad, pues es normal que si lo tienes tan metido en el alma, que te dejes morir y digas, me espera a lo mejor, ¿no? La pregunta es si es cierto. Ellos no dudaron en ningún momento de que fuese cierto. Claro, porque ellos lo tenían muy interiorizado. Sí, hablaban con sus dioses. Los faraones, obviamente, pero los otros no tenían noción de nada. Y les contestaban también.
Sí, yo creo que se debe a que se tiene la creencia de que la sala hipóstula, que es la más profunda del templo, solo podía entrar el faraón. Ahí los egipcios eran muy amigos del incienso y les gustaba el azufre como incienso. Oh, Pues el someterse al vapor de azufre, pues no te deja muy bien. No me cabe duda de que sus dioses le contestaran por el colocón de azufre. así Eso no me cabe cualquiera, ¿no? ninguna duda. Claro, así que es muy fácil ver a los dioses. Ya, esto me pasa claro. a mí fregando el suelo con lejía. Pues, imagínate. Nunca la mezcles con amoníaco, que entonces vas a flipar a base de bien. Sí, ahí ya sí que me habla, vamos. La cloramina acecha. Bueno, pues entonces damos paso a los griegos. Yo es que no tenía mucha idea y sobre todo todo ese entramado que hay de dioses, me parece muy complicado, así que lo que he buscado directamente ha sido que, por ejemplo, Homero, que era del siglo 8 antes de Cristo, era un poeta, un artista que escribió la Ilíada y la Odisea, que creo que son los más famosos. Y la Eneida. Pues eso no tenía conocimiento. Pues lo escribió y la gente se lo tomó como si fueran relatos históricos reales. No, no lo eran en absoluto. Ya, hombre, claro que no lo eran. De hecho, estaban cargados de simbolismo. Helena se llamaba así, la de Troya, porque Helena significa Grecia. Estaban luchando por Grecia. Pues la concepción de muerte que viene de ese artista, de lo que escribió, dice algo así como que cuando alguien muere aparecen dos cosas nuevas, ¿no? El cadáver, que era lo que se pudría, y luego estaba la psique. Me recuerda a lo que has dicho sobre los egipcios, en realidad es algo parecido. Sí, es muy parecido. Y la cosa inmaterial, que ya no es el cadáver, sino que es la psique, La mente. Sí, es como es como una especie de, yo lo llamaría como alma, ¿no? Es como una imagen. Sí, es un alma totalmente. Sí. Es una percepción no tangible de lo que fue el cuerpo. Lo que no me ha quedado claro, por si tú lo sabes, ¿todas las almas iban al Hades siempre? A ver, eso en teoría sí, pero no era tan simple. Ahora tengo preparado un poco que vamos a ver si con lo que te cuente después podemos aclarar tus dudas. Vale. Porque ya de ahí lo he visto complicado, he dicho a ver si AJ tiene alguna noción. Y yo tengo apuntado que las almas que están en el Hades son un tipo de almas que están ausentes de cuerpo y de memoria y de vida, y que solo podían tener algo de voz y voto, entre comillas, si bebían sangre caliente. Pero claro, eran almas inmateriales. ¿Cómo pueden? O sea, en fin, serán cosas que son tan antiguas que a mí me cuesta concebirlas, que ellos pudieran creer en eso. Pero es que en el caso de los griegos, por ejemplo, depende de cómo mueras, va a un sitio o a otro. Claro, pero aunque sea una persona de a pie, ¿no? Aunque no sea alguien... Da igual lo que sea. Ellos tenían varios conceptos de muerte y varias figuras. Entre ellas, eso sí, eran todos hermanos, para variar. También. Y también es muy, muy interesante su mitología. También aquí me gustaría hablar un poco de lo que pasa antes de que llegue al Hades. Sí, lo que es el proceso del ritual de enterramiento y eso. Sí, Buah, porque eso es bastante también. Interesante también. Sí, también se parece a lo... Cuando has mencionado lo de que le sacaban, por ejemplo, los órganos para que no se pudrieran dentro, los griegos también lo tenían muy interiorizado, porque decían que si dejas que el cuerpo se pudra, no es un proceso limpio, y por eso incineraban, para que no quedara nada existente. Tenía que ser claro. Y ten en cuenta que la incineración, el alma va con el humo hacia los dioses. También, eso sí tiene mucho sentido. Ahora, los huesos, que como no podían llegar a ese fuego tan intenso como para incinerar los huesos, sí los guardaban en un bote, ¿no? Bueno, un relicario, pero sí. Que no me salía la palabra. Digo, mira, vamos a ser pragmáticos. Era un bote, al fin y al cabo. Un bote reciclado. Y los guardaban bajo tierra y les ponían cualquier cosa encima, una piedra o algo, como para que eso no se moviera de ahí nunca. Sí, y para señalizar que es lo que había ahí. También. Es muy interesante. Luego del ritual, no sé si tienes tú algo que decir, porque yo tengo aquí apuntado un montón de cosas, así que te voy a dejar a ti hablar un poquillo. Bueno, pues ellos en primer lugar tenían una cosa que se conocía como prótesis. Sería similar a nuestro velatorio actual. Sí. Que es la exposición del difunto al público dentro de su casa.
Y ahí nos surge también la figura de las planideras. También, que eso es interesante, ¿eh? Es muy interesante. Porque era como cuanto... De hecho, Solón tuvo que limitar esa costumbre porque tenía que ser tan... O sea, para quien no lo sepa, eso es cuando contrataban a mujeres que se tenían que recogerse el pelo y vestir de negro y se ponían como a sufrir por la muerte del difunto y se pegaban golpes en el pecho y gritaban, sí, como exagerando un montón. Lloraban, lo sufrían un montón. Sí, era porque cuanto más sufrimiento, como que más reconocimiento al difunto, aunque fueran contratadas, ¿eh? Totalmente, pero ellos lo que querían es ensalzar la figura de esa persona. Poner en alza su imagen, que viera que había gente que lo quería. Está bien, pero fingiendo, no sé, me da como... ¿no? Es postureo. Es postureo total. El postureo del antes de Cristo. Totalmente. Bueno, sí sé que lo que es el luto duraba 9 días, ¿no? Lo que es los rituales y... Sí, también tenían el proceso del éfora, había varios factores. Sí, venga, explícanos un poquillo, si bueno, quieres. Sí, claro, sin problema. El éfora era algo así como lo que hacemos nosotros ahora, de que hay una comitiva de gente que acompaña al cadáver hasta donde lo van a enterrar, antes de quemarlo en la pira. Era una procesión que era siempre nocturna y servía para que la familia luciese su poder. ¿Cómo? Durante el trayecto lucían joyas, vestidos caros, era una muestra de poder respecto a los demás. Y realmente lo que hacían es acompañar al difunto, pero aprovechaban el postureo de la época. Sí, sí. Y bueno, los cuerpos más ricos iban montados en carros, los llevaban súper bien preparados, con los mejores caballos. No, ellos no miraban a la hora, los que tenían dinero no miraban en gastos. Pero sí, yo sí tengo aquí apuntado, fíjate que he visto que la procesión era sin grandes ostentaciones precisamente por dar esa imagen de humildad. Sería pero, la familia... Las familias poderosas no conocían el concepto de humildad. Claro, claro. Pues yo por mi parte poco más que decir sobre esto, porque lo que ya sí he encontrado que no era nada fuera de lo normal, que iban a la tumba, que prohibieron los sacrificios de animales y entonces pues se dedicaban a comer allí en la tumba y tal, y luego se lavaban todo el cuerpo y participaban en una comida fúnebre cuando volvían de allí de lo que es la tumba, ¿no? del difunto. Y celebraban porque creían que estaba presente el alma del difunto como anfitrión de esa celebración. Y al día siguiente, era un homenaje. Sí, al día siguiente se purificaba la casa con agua de mar. No sé por qué. Por la sal. Por la sal, ¿no? Interesante. La sal es una figura purificadora en varias culturas. Pues veo más complicado todavía lo de los egipcios, pero supongo que porque se podrían decir 1000 cosas más sobre los enterramientos de los griegos. No sé si quieres aportar tú algo más que yo no haya dicho. Claro que sí, pues claro. No, hombre, del enterramiento creo que quitando que los llevaban a la pira, los quemaban, luego los huesos iban al relicario, poco más. De lo que sí queda que añadir es sobre la mitología, lo que había detrás. Exacto, sí, de eso sí sabes tú más que yo. Tampoco es eso, chiquilla. Yo es que eso lo toqué de puntilla en clase, pero me pareció tan sumamente complicado que como para estudiarlo aparte, ¿sabes? De primero fue Gea, después que si Cronos, que si... Caos. Pero es que está genial, porque es como... La batalla de los titanes contra los olímpicos. Sí, eso me parece brutal. Es como una telenovela a nivel titánico. Totalmente cierto. Era la pasión de Gavilanes de allí. Es verdad. Es genial. Y curioso, sin embargo, que adoraran a unos dioses que ya de por sí eran adúlteros, ¿sabes? Eran como un poquillo gamberrillos. A ver, depende, había dioses decentes también, no todos eran Zeus. No, ya, había decentes, pero había muchos que dices tú, siendo una divinidad, no se supone que has de ser perfecto. Interesante, sí. Cuanto menos. Como poco. Pero me gusta mucho cómo enfocaban ellos a sus dioses. Porque eran cosas que convivían con ellos, el tiempo, el fuego, la tierra, el cielo. Claro, es que esa es la doble lectura. Tú puedes pensar que lo están adorando como seres divinos, pero es que hay lecturas sobre eso, sobre que es como una religión, entre comillas, muy legítima, porque están adorando cosas que están en convivencia con ellos, y están viviendo con ellos, y están respetando a todo lo que les rodea, ¿no? Ven a sus dioses continuamente, y sin necesidad azufre.
Claro, ni fregar con lejía. Nada. Eso me parece bien, la verdad. Es como una especie de respeto por la naturaleza en sí y por valores. Que no necesitas consuelo después de la vida porque ya estás conviviendo con los dioses, como dices. Claro, Zeus muestra sus rayos. Ujú. Los volcanes son la lava que expulsaban los titanes. Son cosas que ellos veían. Claro, así como que la muerte no, como con los egipcios, no duele tanto ni da tanto miedo la muerte porque tienes por lo menos esa certeza, aunque no sea verdad o sea un cuento de hadas, pero tienes esa certeza tú y dices, pues no me importa tanto morirme o no tengo tanto miedo. Es que lo pintaban muy bien. Ay, bueno, pues muy interesante. ¿Quieres que digamos algo más sobre el tema? Pues sí, de las figuras fúnebres de Grecia, de mi friquismo por la mitología antigua y clásica, pues yo creo que debemos resaltar a varios personajes. Por ejemplo, Nyx, la noche, tuvo varios hijos. A Tánatos y a Himno, la muerte y el sueño, que eran gemelos. Me encanta ese símil. Tenían a Moros, que era la condenación, a Eris, que era la discordia, Némesis, la venganza, Jerez, la vejez, y Caronte, que era el barquero. Ah, sí, Pues- Caronte al que le ponían las monedas, ¿no? Para que pagaran, ¿no? Exactamente. Cuando se morían. Sí, sí. Pues es curioso que aparte de esos hermanos ya mencionados estaban las Moiras y las Querés. Esos conceptos vamos a explicarlos un poquito porque son fascinantes. Tánatos era una especie de parca, era la personificación de la muerte, pero no una muerte violenta, sino una muerte tranquila. Era un concepto en plan, me he muerto durmiendo, o me he muerto de mayor, me he muerto por Jerez, que era la vejez. Y cuando te morías de forma natural, sin mucha violencia, era Tánatos quien venía a por tu alma. Sin embargo, cuando morías en un campo de batalla, venían las Queres a por ti. Las Queres eran figuras hermanas de Tánatos que se dedicaban a... tenían una especie de aspecto como sombrío, oscuro. Es curioso cómo se relaciona el negro con la muerte en todas las culturas. Sí, es verdad, ¿eh? Bueno, en todas no, creo que... Bueno, en todas, no, en Filipinas el amarillo, en Japón el sol blanco, pero es curioso cómo muchas de las culturas asocian la noche, la oscuridad con la muerte. Claro, la inhospitabilidad, ¿no? Del entorno cuando es de noche y no sabes si hay algo que te pueda estar acechando o lo que sea, no sé. Exactamente, la oscuridad es un factor clave. Pues las Queres se dedicaban a sobrevolar los campos de batalla buscando soldados moribundos para llevárselos. Ellas se encargaban. Pero es que mucho antes de todo esto, las Moiras, que decidieron ellos porque sí, que son 3 hermanas, son esas famosas con sus tijeritas que eligen los hilos desde el mismo momento de la concepción. Cada ser humano Cada ser humano se te ha cortado, Jota. sí tiene un hilo de la vida, un destino que las Moiras ya han seleccionado. Y luego he dejado una parte del concepto del proceso de que sufrían los cadáveres y tal, porque quería relacionarlo con Caronte, ya que está estrechamente vinculado a él. Ellos tenían unas monedas, el óbolo, y al muerto se le ponían o en los ojos o debajo de la lengua, para sobornar a Caronte, que era el que cruzaba el río y llevaba la alma al Hades. Pero en contra de la creencia popular, Caronte no cruzaba el lago Estinge. No era el río Estigia el que cruzaba. No es que, como Virgilio nos lo nombra en la Eneida. El Aqueronte es un río que todo lo que iba sobre él se hundía, excepto la barca de Caronte. Por eso se le ponían los óbolos, que eran las monedas, al cadáver, o bien debajo de la lengua o en los ojos, para poder sobornar a Caronte, que era el barquero, y poder llegar al Hades. Sí, el río se cruzaba de orilla a orilla. Por eso tenían que llevar la moneda como soborno y pago a Caronte. Pero me imagino que habrá mucho algo detrás, ¿no? Como para que todas las personas al morir tuvieran que sobornar a Caronte para poder llegar a donde tienen que estar. Claro, es porque todo lo que vaya al río se hunde.
y el Hades está atravesado por 5 ríos. Las almas se hundirían y no llegarían jamás al Hades. Claro, pero entonces, Caronte, ¿cuál es el criterio que tiene para que la persona pudiera llegar al Hades? ¿Que tuviera moneda? ¿Ese era el criterio? Que se le pague. Hola. Pero no era malo del todo. Para los que no podían pagar, solo tenían que pasarse 100 años en la orilla del río, y a los 100 años Caronte se los llevaba gratis. Estaría bien saber qué hay detrás de por qué 100 años y cuál es el motivo de que a los 100 años sí, ¿no? Como si tuvieran que aprender algo o ayudarle en algo en esos 100 años. Caronte era una persona muy materialista. Una persona, ¿no? Entre comillas. Bueno, entre comillas, totalmente. Pero sí es verdad que tenía forma antropomorfa. Sí, bueno, eso es muy dado en muchas culturas, en Se me olvida decirlo a mí. Que antropomórfica. Sí, pero antropomorfizar. Ya lo he dicho bien una vez. Que es muy dado en hacerse en muchas culturas. De hecho, hoy en día creo que también lo hacemos. La cristiana exactamente igual. Sí. Los egipcios lo hacían, solo que cambiaban las cabezas por las de animales. O sea, si lo hacemos hasta con las manchas del gotelé. Totalmente. Hay quien ha visto a Cristo en una tostada. Y en el ojete de un perro. Sí, lo vi. Que esto da todavía más miedo. Eso como poco es escamoso. Sí. Vista la demostración del nivel de friquismo de aquí nuestro compañero AJ, pero que se agradece muchísimo porque son temas muy interesantes. Pues si te parece pasamos al siguiente punto. Por mí perfecto. Bien, este es mi turno. La perspectiva filosófica, ¿eh? Your turn. My turn. Sí, ese. O sea, ya desde Platón se afirmaba que la filosofía es una meditación sobre la muerte, aunque es discutible también. Pero bueno, 20 siglos después todavía hay autores que piensan lo mismo, ¿no? Hay una cita de... no me acuerdo el nombre, pero bueno, una cita que dice que una buena manera de probar el calibre de una filosofía es preguntar lo que piensa acerca de la muerte. Y es muy interesante porque mismamente en las carreras de filosofía muchos de los estudiantes entran por esa inquietud, sobre todo o incluso exclusivamente porque tienen una inquietud sobre la muerte. Entonces la muerte como reflexión filosófica es interpretada de muchas maneras, algunas de ellas muy sintetizadas y desde la propia filosofía griega. Pues está Heráclito, que piensa que la muerte es un reposo. Para Platón es la separación del alma y el cuerpo, para que el alma busque la verdad. También aquí Hesíodo tiene mucho que ver, porque también decía que, en fin, como se tomaba real lo que él decía, pues también hay otra concepción. Más modernamente está Schopenhauer, que esto yo me quedé, es que es como para pegarse un tiro a Jota. Porque la concepción de este hombre es que la vida en sí es sufrimiento. O sea, si tú estudias incluso a nivel natural, la vida de los animales, que es sufrimiento también. Por ejemplo, hay un ejemplo que no sé de dónde lo he oído, pero por ejemplo un topo, un simple topillo, ¿no? Se tira cavando toda la vida, cavando, y dices tú, bueno, pues que viva, ¿no? Querrá vivir. Pues ¿para qué? Para reproducirse. ¿Y qué va a hacer su progenie? Cavar, y es como una especie de ciclo de sufrimiento que nunca termina. Y en los seres humanos igual, porque al igual que nos sentimos en la naturaleza, al tener la razón, nos vemos fuera de la naturaleza también. Es como que no encajamos ni dentro ni fuera. Y entonces nada, para Schopenhauer la vida es sufrimiento, está movida por una voluntad ciega que no atiende a razones, y lo único que podemos hacer es autonegar esa voluntad de vivir mediante el arte o una vida ascética, en fin. A mí la verdad es que ese autor no me convence mucho, pero su historia es muy interesante porque lo que pasa es que deprime un poco. ¿Qué opinas sobre Schopenhauer? Que no quiero aquí extenderme y todavía me quedan dos autores. Pues yo opino que en cierto modo tienes razón. Si te fijas ahora, la vida actual es trabajar para vivir. Y en la naturaleza, aparte de los topos, se puede ver en la abeja. La misión de la abeja es hacer que la reina viva. Y la hormiga es trabajar y mantener al resto de colmenas, de rebaño en este caso. Claro, exacto. Entonces todo estaría movido por una voluntad lo que es la concepción, o sea, el concepto de voluntad no se puede definir porque no se sabe bien lo que es. Es como una especie de fuerza ciega que hace que incluso cuando una persona niegue esa voluntad y quiera suicidarse,
no se está suicidando porque esa persona lo decida, sino porque la voluntad lo está descartando porque no es válido para la vida. Es muy triste, pero como dices, es que tiene mucho sentido. O sea, es que, y no solo ahora en la actualidad, sino es que antiguamente igual. El hombre nace, o sea, el ser humano nace, se reproduce, trabaja, aunque sea para comer él, ¿no? Y muere, y ¿sabe? Y encima sufriendo porque sabe que se va a morir desde el momento en que tiene conciencia. Sí, es algo así como simplemente somos hilos en un tejido que se llama sociedad. Exacto, y además no podemos vivir sin estar en sociedad, así que es como una condena. Muy triste. Bueno, Nietzsche es interesante porque está claro que el concepto de muerte está muy ligado al concepto de religión y de Dios, ¿no? Pues Nietzsche, no sé si sabes la famosa frase de Dios ha muerto. Sí. Pues que tenía un concepto de Dios que era el cristiano, pero que también análogamente se puede comparar con todo aquello con lo que se pueda sustituir, ¿no? Es por eso que muchas veces dicen que los ateos siguen teniendo un sesgo cristiano, y es porque reemplazan a Dios por la verdad absoluta de la ciencia. El caso es tener siempre algo que te haga sentir a ti seguro de que existe una verdad. Porque Dios es la metáfora para expresar la realidad que se presenta como la verdad y el bien, como el supuesto un ámbito objetivo que puede servir de referente a la existencia por encontrarse más allá de esta y darle un sentido. O sea, como que hay algo más que no es lo que hay aquí. Entonces, todo aquello que sirve a los seres humanos para dar sentido a la vida, pero que sin embargo se pone fuera de la vida, como puede ser el más allá, el cielo, el Hades, ¿sabes? Todas las culturas tienen algo semejante, pues es semejante al Dios cristiano. Hay gente que le pone la naturaleza, hay gente que pone el progreso, la revolución, la ciencia, todo eso es como verdades absolutas e incondicionales. Por eso dice Nietzsche que Dios ha muerto, porque los seres humanos estamos viviendo desorientados, porque hoy en día, o sea, en la época en la que Nietzsche vivía, la gente ya no tiene esa seguridad con un Dios, porque ya se ha extendido mucho la cultura, la globalización, y ya no hay un Dios que nos dé esa seguridad, entonces estamos mal. Y ya no nos sirve ese horizonte último en el que siempre se ha vivido, que nos sirve como una luz que nos pueda guiar de un modo pleno, ¿entiendes? La consecuencia de eso sería, la consecuencia de eso sería que todos los valores que creíamos que antes eran absolutos, pues son falsos. Pero esto no es tan negativo como Schopenhauer, porque él piensa que puedes creer perfectamente que nada tiene sentido y volverte como un resentido, ¿no? Y tener hastío por la vida, o puedes dejarte caer en un nihilismo activo, como él lo llama, que es lo que el ser humano tiene que hacer es crear valores nuevos y reencontrarse con el sentido de la tierra. La aparición de un nuevo tipo de ser humano mejorado, que no tenga miedo a la muerte, pero que aún así diga, voy a vivir la vida plenamente, porque de hecho es... ¿AJ? Se ha ido de la llamada. Bueno, puedo continuar. Perdón, un fallo técnico. No sé en qué momento te ha ido, pero yo voy a continuar, ¿vale? Por donde me he quedado antes de que se me olvide. Pues eso, que lo que Nietzsche propone entonces no es que caiga en un resentimiento y te vuelva ahí un malaje, sino que aceptes que la vida no tiene sentido, que después de la muerte no hay una salvación, entre comillas, y que eso te puede ayudar a vivir plenamente sin tener necesidad de que alguien te salve, sin esperar nada más. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que sí es verdad que es un concepto triste, pero si después de todo lo que estamos pasando en esta vida, de lo que estamos sufriendo, Dios surge de la necesidad del ser humano de que exista algo más allá, algo en el que se vea recompensado todo el esfuerzo, el fruto de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo. Creo que vivir sin ese concepto de fe, esa esperanza de que haya algo mejor, una especie como de recompensa, si vivimos sin ese concepto, somos seres frustrados realmente. Porque claro, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? Claro, pero ahí es donde Nietzsche dice, dice, ser fuerte, el hombre fuerte no tiene que inventarse nada, porque puede vivir el día a día disfrutando de todas las cosas de la vida sin tener ese miedo. Para Nietzsche eso era de gente débil. El fuerte vive plenamente, que por eso Hitler lo confundió y se creía que Nietzsche estaba... del superhombre. Claro, Nietzsche se creía que Nietzsche se estaba refiriendo a una raza superior. No, se refiere a que el débil se va a inventar un dios para que le consuele, porque su vida, porque no tiene, así hablando malamente, cojones para afrontar la vida. Y el fuerte sí va a disfrutarle, va a vivir plenamente. Piénsalo, no sabemos si hay nada en otro mundo. Pues disfruta la vida, no vivas enclaustrado en una iglesia rezando, ¿no? Tiene sentido. Sí, tiene bastante sentido. En plan, vive, disfruta, porque no hay más. Y aunque se hayan perdido los valores cristianos, que en parte tenían su utilidad, podemos crear unos nuevos. Que no somos, ¿sabes? Que no somos tontos.
que podemos hacer algo, en fin, que es más positiva la teoría de la muerte relacionada con la religión de Nietzsche que la de Schopenhauer. Pero a mí, bueno, ya muy relacionado, y ya por último acabo esta sección, que es la de Heidegger, porque es mi filósofo por excelencia por ahora, que piensa que el ser humano no es alguien que se muera, sino que en sí mismo es un ser para la muerte, porque en el momento en el que naces tu meta es morirte. Entonces, lejos de situarse en el ocaso de la vida, la muerte está presente en cada uno de nuestros actos, decisiones y sentimientos. Esto lo estoy leyendo porque es que me ayuda a guiarme, pero lo que quiero decir es que la muerte y nuestra concepción de la muerte y el hecho de que sabemos que nos vamos a morir nos condiciona en todo lo que hacemos. Entonces estamos intentando siempre dejar una huella en el mundo y tememos siempre perder a nuestros seres queridos y nos provoca un miedo. Entonces se trata de una presencia muy incómoda que tenemos perpetuamente en nuestro día a día y que tardamos años en entender las implicaciones de lo que es que nos vamos a morir, ¿sabes? Entonces, nuestra actitud sobre eso suele ser la huida. Y mientras que estamos huyendo de que, ¿sabes? El que vive como creyéndose que no se va a morir nunca, porque evita ese pensamiento y lo rehuye porque le acojona, está impidiendo que esa persona se esté desarrollando. Entonces es otra concepción parecida a la de Nietzsche, pero en plan, afronta la muerte, que no quiere decir que te obsesiones con ella, sino que no la niegues. Carpe diem. Exacto, podrías morirte hoy o dentro de muchos años, no lo puedes saber, así que por lo tanto no tenemos que esforzarnos en intentarlo. No hay que negar la muerte porque es una condición de nuestra existencia. Y ahí también reside un tipo de belleza, ¿no? Porque hay como una presencia que nos reconcilia con lo efímero, con lo que es temporal y podría acabar en cualquier momento. En fin, a mí me parece fascinante también, es como una manera así un poco negativa, pero que a la vez es que es lo que estamos diciendo, hay que apreciar las cosas sin esperar que haya nada. Es que esa es la vida y esa es la única certeza que tenemos, el estar aquí existiendo ahora mismo. ¿Cómo me enrollo? Es bastante interesante lo que comentas. Sí, a mí la verdad es que me gusta mucho. Aunque claro, esto tiene unos matices tremendos y una lógica detrás, o sea, una explicación detrás que te pone la pelillos de punta, pero yo os suelto aquí las semillas para el que le interese o tenga alguna inquietud, pues que ya se remita a los autores. Pues nada, si quieres comentar tú algo, ¿todavía tú también preparado algo sobre esta sección, AJ? Yo sinceramente confiaba en ti. Ahora yo he demostrado mi friquísimo también, ¿no? Aquí hemos tenido los dos nuestro momento. Pues entonces queda tocar el punto de la muerte en la actualidad, que eso ya sí, como no hay tanto desarrollado, que ya podemos explayarnos más. Sí, totalmente, eso es un lienzo en blanco. Os recomiendo el artículo Ni vivo ni muerto, sino todo lo contrario, reflexiones sobre la muerte cerebral de David Rodríguez Arias, que es un profesor aquí del Departamento de Filosofía Moral de la Universidad de Granada, que como me dijiste, AJ, ¿no? Te quedaste un poco muñeco. Yo me quedé completamente pajarito. Para resumir un poquillo de lo que trata el artículo este, que os lo recomiendo, os lo pondré en la descripción del podcast, trata sobre todo la concepción de muerte que pueda tener un ser humano a partir de esa concepción que surgió de la muerte cerebral. Porque la ley española y en la mayoría de países, una persona está muerta si hay un cese irreversible de las funciones del corazón y los pulmones, que ya sabéis que están relacionados. Y luego también puede ser la muerte, o también se define la muerte, en el caso en que haya un cese irreversible en las funciones cerebrales. Entonces se crea el concepto de muerte cerebral. Sin embargo, el origen es dudoso. Yo te lo recuerdo a Jota para que la gente lo escuche, que yo sé que lo recuerda. Pero a finales de los años 60, simplemente si dejabas de respirar o te fallaba el corazón, morías. Ya estaba muerto, ya de función y ala. Pero con la creación de los respiradores automáticos, se descubrió que el organismo podía funcionar horas, días, incluso años. Y esto pues se consideraba pues, que era triste para la familia, que era costoso seguir manteniendo a esa persona por los cuidados. También se dejaba una cama, se ocupaba una cama que podía ocupar otra persona que pudiera recuperarse, en fin. Al mismo tiempo surgen los trasplantes de órganos y aquí es cuando surge el problema. Porque al mantener a la persona, entre comillas, y con todo el respeto, caliente a la hora de sacar los órganos, por ejemplo un riñón, pues no se producía una isquemia, entonces era mucho menos probable que hubiera un rechazo por parte del receptor. Pero claro, una persona a la que le late el corazón está muerta. Mucha gente, muchos autores, muchos profesionales se crispaban, decían, ¿es lícito usar a pacientes
así como una reserva de órganos, y sobre todo con el tema de los órganos impares, que son los órganos pues como el corazón, que solo hay uno, que no tienes dos que puedas dejarle el otro a la persona. Entonces dijeron, bueno, pues en 1968 dijeron, vamos a redefinir lo que es la muerte para ganarnos la confianza del público y no se queden tan estupefactos de pensar que tenemos aquí gente como si fuera un frigorífico de órganos, y vamos a crear la regla del donante fallecido, que es la regla que dice que no se debe matar a nadie al extraer órganos, sino que solo se pueden extraer órganos vitales de cadáveres. Entonces, el comité de Harvard decidió que para el caso de que pudieran seguir sacando órganos, porque claro, a una persona que está con muerte cerebral le sigue latiendo el corazón y sigue pareciendo que está viva, es como que crispa, ¿no? Pues dijeron, vamos a hacer que se les considere muertos, porque es más económico y esto permite, pues eso, promover los trasplantes, y así pues tampoco se violaba la regla esta del donante fallecido. Y entonces solo empezaron a cuestionar, o sea, empezaron a argumentar que esas personas estaban muertas solo no desde una forma científica, sino por cuestiones prácticas. Claro, que es curioso, porque antes de eso podías acusar a un médico que le quita un órgano a una persona considerada viva de homicida. Claro, por supuesto, o sea, ese es el problema. Entonces querían ver cómo podían deshacerse, entre comillas, de esos pacientes que no estaban ni vivos ni muertos, pero que no podían recuperarse más. Entonces dijeron, vamos a hacer un concepto de muerte cerebral. O sea, no es algo, el concepto de muerte no es algo que tenga que decidir la ciencia, porque como hemos visto, según la ciencia, no hay ninguna actividad cerebral, pero a nivel moral y ético, una persona, o sea, yo creo que tú no serías capaz de enterrar a una persona que le sigue latiendo el corazón, aunque te digan que tiene muerte cerebral. Yo éticamente no podría, aunque sepa que no se va a recuperar. Claro. Porque es verdad, puede que no se recupere, pero es que está sintiendo, va a sufrir. Es que ahí está el debate, no sé si sienten o no, pero incluso aunque no sientan, mira el caso, no sé si salía en el artículo el caso de una chavala que pasó hace pocos años relativamente, que se llamaba Yahai Mahmad, que con 13 años fue al hospital a operarse de la angina, por la noche tuvo una hemorragia interna, ya está, muerte cerebral a los 2 o 3 días. La madre dijo, ni hablar, nanay de la China, mi niña no está muerta, mi niña está viva. Claro, hombre, el cuerpo está caliente y te quedas, y más siendo su madre, ¿no? Entonces dijo, me la llevo del hospital, se la llevó del hospital a un hospital donde sí, o sea, a otro estado de América, donde sí permitieran que ella se la llevara, o se le dieron el alta con muerte cerebral. Incluso hay vídeos en YouTube donde la madre le dice a la niña, o sea, la niña en la cama, y la madre le dice a la niña, venga, sí, Yahai, venga, mueve el pie, y la niña como que mueve así un poquillo el pie y dice, ¿está muerta? ¿Siente? ¿Es capaz de interactuar? Claro, pero ya ahí empieza el debate. O sea, este caso en concreto ha reavivado toda la concepción de cuándo llega la muerte y cuándo no, y cuándo está muerto y cuándo no. Y la tuvo a la niña 6 o 7 años. He leído hace poco que ya sí han sido enterrar a la muchacha, pero no sé cómo murió, no sé, creo que fue un fallo hepático, pero no tuvo nada que ver con lo de... Vamos, que no la desenchufaron. Porque la madre era cristiana y decía que esa niña no se iba a ir hasta que no muriera de muerte natural, ¿no? Pero claro, para las personas que hacen trasplantes de órganos ya estaba muerta. Entonces, ¿qué? Claro. De hecho, la madre ahora está luchando porque le den porque ya tuvo una acta de esta de defunción y ahora le tienen que hacer otra. O sea, sería una persona que tiene 2, ¿cómo se llama eso de las defunciones? ¿Acta de defunción? 2 actas de defunciones. O sea, es que cuanto menos curioso. Y esto pone de manifiesto el problema que hay a la hora de definir la muerte. ¿Tú qué opinas, AJ? Me estoy enrollando mucho. No te preocupes, me parece súper interesante lo que cuenta y seguro que a la gente también. Pues yo creo que no me atrevería a opinar porque es que sería del de desconocimiento. Porque me parece bastante peliagudo el tema. Bueno, pues entonces ya si quieres pasamos ahora mismo, así a lo civilino, de la presentación de este artículo tan interesante que os recomiendo, a ya nosotros poner un poquillo nuestra opinión personal. Así que mójate, AJ, no te preocupes. Yo diría que es que tanto el concepto de la ciencia como el de la ética pueden influir mucho. Yo personalmente hubiese preferido que se le desconectase por el sufrimiento de la familia y el de la muchacha propio. Pero también entiendo a la madre.
Son sus creencias, son respetables igual que la de cualquier otra persona. No sé, si es que el debate, la mayor controversia vino cuando se dieron cuenta de que le vino la menstruación a la muchacha, estando en muerte cerebral. Entonces dices, ¿cómo desconectamos a un adolescente en desarrollo? Tiene signos vitales, está Claro, viva. Claro, está teniendo las reglas, o sea, está desarrollando. Y también se han dado casos de madres con fetos muy pequeños que han muerto con muerte cerebral, y sin embargo el feto se ha desarrollado perfectamente antes de que la desconectaran, estando la madre muerta meses atrás. También está el caso de los bebés estos, ¿cómo se llamaba? Anencefalia, ¿no? Que nacen sin parte del cerebro o sin el cerebro entero, que eso sería holoacrania. Si pensamos que la vida, o sea, una persona está viva cuando tiene actividad cerebral, entonces esos bebés que aunque pueden llegar a vivir incluso 2 años o 3, no se consideran personas vivas, o sea, nacen muertos. ¿O qué pensáis? Que tienen funciones vitales. Claro, puede haber funciones vitales sin que el cerebro esté presente, incluso. Claro, otra cosa es la calidad de vida. Claro, pero es que ya ahí, como el propio ser no puede hablar o no puede manifestar si quiere vivir o no, la responsabilidad tiene que caer en manos de alguien. No, y a esa edad es que ni tiene conciencia de que está vivo. ¿Quién es capaz de dictaminar un criterio que valga para todo el mundo sobre esa cuestión? Yo creo que sería imposible, porque no va a llover nunca a gusto de todos. Porque cada persona tiene su concepto, y eso me hace recordar un síndrome súper curioso, el síndrome de Coltar. ¿Lo conoces, Rocío? Sí, algo he leído, pero a ver, cuéntanos. La misma persona tiene alucinaciones olfativas visuales, huele a descomposición, cree que está muerta. Pero es que no solo cree que está muerta, es que cree que los de su alrededor También, ¿no? Es que es flipante. Es curiosísimo, y son conscientes de que están muertos, pero no lo están. Pero eso será un problema mental, ¿no? Sí, es un problema bastante grave mental, pero ¿qué piensa esa persona para pensar que está muerta? ¿Qué percibe, no? ¿Cómo? Exactamente, no tiene sensación de hambre, frío, La verdad que pone los pelos de punta, ¿eh? es como poco espeluznante. Luego también está, ya por meter un poquillo de sensacionalismo, porque esto es discutible, pero lo de los testimonios que te comenté, ¿no? Del hombre Sí. este, Raymond Moody, que al parecer todo el mundo cuando tiene una experiencia, o sea, todo el mundo, o casi todo el mundo tiene una experiencia muy parecida cuando está a punto de morir o está muerta. O sea, durante unos minutos, ¿no? Sí, por ejemplo, lo de ver tu vida pasada en películas, El túnel, ¿no? Con la el luz. túnel, el ver a tus familiares fallecidos cerca de ti. Yo tengo una teoría con eso. Y es que, al igual que el proceso de nacer es algo muy gradual, porque no hay un momento en el que uno diga, está vivo, ¿sabes? Es un proceso lento y gradual, ¿no? Pues con la muerte pasa igual. O sea, no hay un momento en que tú digas, está muerto. Entonces puede ser que la respuesta del cuerpo a esos momentos en los que uno se está muriendo procesualmente, es en un proceso que tenga esa respuesta al cuerpo de alucinaciones o de incluso lo del túnel puede ser algo que veamos todos por algo fisiológico, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo creo que puede ser perfectamente, porque creo que el cerebro, cuando no es una muerte así repentina, es como tú dices, un proceso gradual, creo que el cerebro de alguna forma, de alguna manera, es consciente de que se está muriendo. Y crea esa defensa, puede ser. Puede ser perfectamente una defensa, igual que cuando mueres desangrado, la sensación es dulce, de paz. Que claro, también a todo esto y para las personas que tengan sus creencias, pues tampoco se sabe, ¿sabes? Si hay una especie de Dios o de vida después de la muerte. Nadie ha vuelto y lo ha contado con todas las de la ley. Todas las creencias y todas las opiniones son eso, son opiniones, nadie puede decir una verdad absoluta respecto al tema. Claro, ya sería lo que más te encaja a ti con tu forma de vida. Pero sí es verdad que da que pensar que el daño que ha hecho el cristianismo a la hora de tener una opinión personal. Porque al final uno, aunque se proclame ateo, sigue teniendo esa... Yo no creo en Dios, pero creo que hay algo. Y ese algo... Sí. Algo, eso de hay una energía, una fuerza. Sí, al fin y al cabo siempre hay algo, ¿no? Llámale Dios, llámale... Gente que no es cristiana y en el momento en el que va a morir, porque está postrado en una cama, quiere una extrema unción, por si acaso. Hay filósofos que incluso en sus escritos, filósofos antiguos, que han dicho esa característica como algo universal.
el hecho de que tú te estés muriendo y no solo que te hagas cristiano, sino que quieras reconciliarte con todos los seres con los que has tenido malas experiencias o te hayas portado mal con ellos, decía que era universal en todos los seres humanos ese momento de perdón. Sí. Exactamente. Quiero irme en paz porque es que realmente no sé lo que hay. Claro, es que da miedo. Yo lo hago por si acaso, que no pierdo nada. Claro, da miedo. Pero bueno, es que es una cosa muy natural. Hay gente que incluso no quiere hablar sobre la muerte, le produce como un tabú, como un malestar. Y no, hay que aceptarlo, que estamos aquí para eso también, para morirnos. Es el capítulo final. Claro, exactamente. Es, digamos, el precio que hay que pagar por vivir. Claro, pero viví, no pensando que hay algo que te está esperando para recompensarte, sino vive bien y busca tu moral y tus cosas. Si vives pensando en la muerte es que no vives. Claro. Hay una frase que me encanta, me acaba de venir a la mente, es eso de que la vida es una dulce mentira y la muerte una triste realidad. Exacto, sí. Me suena también. ¿No te acuerdas de quién era, no? No recuerdo de quién era, pero sé que la he escuchado. ¿Quieres que lo dejemos ya por aquí? Por mí, perfecto. Vale, pues nada, como conclusión, pues que no hay conclusión. Porque aquí cada uno tiene su especulación y tiene sus cosas y nadie tiene una verdad absoluta, porque la verdad absoluta creo que no existe. Pero en ningún ámbito, ¿eh? En ninguno. Así que espero que haya gustado el programa, espero que se haya quitado un poquillo el miedo, que veáis que todo el mundo ha pensado en la muerte, que todo el mundo muere y no se libra nadie, ni el más rico, ni el más famoso, ni nadie, sino al final vamos todos a lo mismo y algo natural. Al final de la partida el rey y el peón acaban en la misma caja. Exacto. ¿Eso te he perdido? No sé. Yo la escuché en una canción de rap y me moló. Vale, sí, yo he escuchado yo también más sitio, pero hemos acertado, sí. Recordaros también que, o sea, yo por lo menos disculparme si me habéis notado un poco nervioso o lo que sea, el primer capítulo, que espero que sea el primero de muchos y que AJ esté con nosotros también, porque ya estáis viendo que no es ningún profesional, pero es que el tío sabe un montón de muchas cosas, es como una enciclopedia. Es friquismo, ya está, puro y duro. Recordad opinar, sobre todo en la caja de comentarios, vuestra opinión, cualquiera que sea, si no estáis de acuerdo, si creéis que hemos dicho algo que esté erróneo y queráis aclararlo. Os dejaré los enlaces de las principales fuentes que por lo menos yo he encontrado, ahora se las pediré a Jota para que podáis un poco profundizar. Y nada, si queréis proponer algún tema que os haya interesado sobre lo que hemos hablado o incluso profundizar en alguno de ellos concretamente, pues dejadlo en los comentarios y lo vamos valorando, ¿no, Jota? Totalmente, cualquier opinión es bienvenida, todas las críticas constructivas son aceptadas de muy buen grado además, y nos gustaría que nos ayudaseis a mejorar cosas que os gustan, que no, proponer temas también. También. Dejaré el índice en la descripción también con el minuto de cuando empezamos a hablar sobre ese tema. Así que nada, muchas gracias, un saludo y ya pues despídete tú, AJ. Pues lo mismo, un placer compartir este rato contigo, también espero que sea el primero de muchos y muchísimas gracias a todo el que nos oiga. Pues nada, hasta luego, chavales. Hasta luego. Es un lugar donde podés hablar sin tapujos y con la libertad. ¡Polla! Tengo que repetir. No sé si ha hecho una pausa dramática o es que se te ha vuelto a cortar. Se te ha cortado. Tío, voy a quedar muy mal, pero ¿qué es un dolmen? Te lo iba a preguntar en el podcast mismo, pero... ¿Qué coño le pasa que se corta? Tío, es que estaba nerviosa. Ahora que es cuando estoy más relajada, coño, ya... En fin. Si tuviera que hacer otra vez esa presentación tan robótica, me da algo. Te ha quedado súper happy. Sí, ¿verdad? No me ha gustado nada. Rollo anuncio de compresas total. Y además se te notaba que estabas leyéndolo un huevo. Tío, no me digas eso. Pues cuando usted quiera. Cuando tú digas, joven.